Vamos a iniciar entonces, jóvenes, la clase del día de hoy. Me da un enorme gusto saludarlos como en otras ocasiones. Y por lo primero que voy a comenzar es darles las calificaciones que vamos hasta el momento para darnos una vistita de cómo andamos. Entonces, seguramente van ahorita aquí a ver mi pantalla. Seguramente ya la están observando. Y de manera así rápida, jóvenes, llevamos 5 tareas entregadas de este trimestre 3, las cuales han sido una portada, 2 temas o 2 actividades de tarea de potencias, que uno le llamamos primera parte y a una segunda parte. La tarea 4 fue enfocada a construir una tabla para llenar unos columnas sobre el volumen, su nombre, su figura, características, la fórmula para calcular el volumen, etcétera. Esa fue la tarea 4. La número 5 es propiamente fue con las fórmulas investigadas en la tarea anterior, que fue la 4, resolver problemas de cálculo de volumen. Y por último, esa fue la última tarea, y la nueva que vamos a dejar es el tema del día de hoy, conversión de unidades, pero esa obviamente apenas la vamos a dar a conocer. Al momento entonces de estas 5 tareas, la primera valía 4, las siguientes 2 valían 5, la de la tabla del volumen valía 10 y la del cálculo de volumen valía 6 puntos, y esto es lo que tengo registrado. De Isaac Alejandro solamente las tareas 2 y 3, de Juan Pablo las primeras 3, de María Fernanda, una felicitación Fernanda, has hecho muy buen trabajo, y ahí están tus calificaciones. De Yasmín se puso al corriente en días últimos, ya me mencionó el motivo por cual no había cumplido en las fechas correspondientes, pero bueno, ya se puso al corriente y también lo ha hecho bien. Javier no le fue bien en la tarea 3, pero sin embargo le fue muy bien en la número 4, pero él ha entregado prácticamente todas sus tareas, aunque esta prácticamente es como si no contara porque no sacó puntos. Génesis también ha hecho un muy buen trabajo, felicitándola de manera particular por la tarea de la tabla del volumen, que ella sí desarrolló las figuras como se había sugerido al quien quisiera hacer y que iba a ganar más puntos. Génesis sí fue una de las que hizo los desarrollos planos de las figuras y por ende sacó muchísimo más calificación. Esta extra de calificación que Génesis saca y algunos otros también, ya les da margen a que si en otras tareas han perdido puntos, como igual ella ha perdido puntos en otras, pero él que haya sacado muchos más en la tarea 4 compensa los puntos perdidos. Bien. Álvaro Rubén, Jeremy Jael no ha mandado absolutamente nada. Edwin Joel le falta la 4. Alejandra Hurtado mandó la portada y de allí en adelante nada. Abraham ni lo conozco. Frida ha perdido también algunos puntos, pero ha cumplido en todas. Daira Rubí también ha hecho un excelente trabajo, al cual la felicito. Ahorita se comunicó conmigo que tiene una situación familiar que atender y no puede estar. Irving y Jesús no han mandado nada, Jeremy Salvador tampoco, Flor María ha mandado las primeras 3, Miguel Ángel ha mandado todas, pero no le entendí a la número 3, le pedí nuevamente que la mandara porque la foto era tan borrosa que no se le entiende nada. Sacó 0 en otra de las tareas y pues para que se ponga ahí al corriente con esta número 3 porque no le entendí a la imagen. Y Edgar no ha mandado nada, Evelyn ha sido intermitente su entrega de tareas, y Alejandra Zamora también ha cumplido de buena forma, aunque ha perdido puntos en otras tareas. Maestro, esta Ale no pudo asistir a la clase porque también tenía situaciones familiares, porque se le murió un familiar, iba a asistir a la misa junto con Rubí. Muy bien, de acuerdo, sí te agradezco por ahí. Entonces ahora entiendo que el apellido Zamora las hace familiares de la persona tal vez fallecida. Pues en paz descanse. Gracias, Génesis. Ahora vemos aquí lo del segundo B. Nuevamente también las calificaciones son las mismas en cuanto a los puntos que vale cada una. Regina ha mandado todo. Muy bien, tu número 4 te mandó las figuras. Emanuel no ha mandado nada. Stevens mandó las primeras 3. Valentina ha mandado todas. Me hubiera gustado en el caso particular de Valentina haber visto las figuras en el desarrollo plano. Decidió no hacerlo, pues totalmente respetable, pero ha perdido puntos en otras. Brisa, Cristina, Cintia,
María de Los Ángeles no han mandado absolutamente nada. David ha mandado 4 de 5, le falta la número 4. Belinda, las primeras 3 prácticamente, bueno, la 1 ni la mandó a la portada. 2 y 3 la sacó totalmente equivocadas. Entonces, prácticamente, Belinda, nomás tienes estas 2 entregas de tareas. Jesús Manuel, le falta las 5. María Cristal, no la conozco. Fabián, le faltó la portada. Jason Azael, le lleva 2 tareas solamente entregadas. Juliana no ha mandado nada. Jesús tiene 2 tareas anuladas porque no cumplió los requisitos de la tarea. Violeta tiene todo entregado. Rubí Robledo lleva solo 2, Giovanni no ha mandado nada, Isaac lleva solamente 3. Pues bueno, ahí tienen, jóvenes, yo los invito. Yo les había mandado un mensaje con anterioridad en el cual los invitaba a que cumplieran mandar las tareas, si no, ya después de la fecha no se las iba a dar por válida. Pero sin embargo, por ahí les sigo aceptando, pero yo los invito a que cumplan en los tiempos correspondientes para Maestro. No irse atrasando. ¿Qué pasó, Javier? Y haz de cuenta, en la tarea que yo no saqué calificación, se la puedo entregar otra vez corregido. ¿Cuál no sacaste calificación? En la, no sé. Ok, la número 3. No, ya lo que se entregó, se entregó. Y lo digo, ¿por qué? Porque en este sentido, yo aquí de manera pública te digo que sí lo hagas, entonces va a decir Belinda, va a decir todos los demás, yo también se la vuelvo a entregar. Y entonces yo nunca acabo de revisar, porque nunca van a estar conformes hasta que la calificación no sea la más alta. Mi respuesta siempre ha sido, háganlo bien y a la primera. No les cuesta nada de trabajo hacer las cosas bien, bien hechas, bien esmeradas desde la primera ocasión. ¿Vale? Bueno, entonces, resolviendo esa inquietud de parte de él, vamos ahora a explicar ya la clase del día de hoy. Así que voy a compartirles la pantalla para que vean el tema correspondiente al día de hoy, jóvenes. Y vamos a empezar porque esto se nos va el tiempo rápido. Vamos a ver el tema hoy de conversión de unidades, tema de segundo grado. Es un tema sencillo, con fecha del lunes 17 de mayo del 2021. Aquí todavía no decido si lo hago en 2 lunes, la siguiente semana, si todavía le agrego alguna tarea sobre este tema, puesto que no sé realmente cómo les vaya a ir en su tarea, pero yo espero que más o menos les vaya bien y ya nos pasamos a otro tema. Si veo que hay inquietudes o que hubo errores, les dejaré nuevamente realizar otra segunda tarea complementaria para reforzar el tema, pero por eso aquí todavía no tengo decidido si hoy con esto, única ocasión, con esto ya sale bien. Bueno, vamos a empezar. ¿En qué consiste la conversión de unidades? Yo creo que es muy fácil, su nombre lo dice. Pues convertir unidades es transformar una cantidad expresada en cierta unidad de medida en otra equivalente, que pueden ser del mismo sistema de unidades o no. Es decir, podemos pasarnos una cantidad, la podemos convertir a otra que equivalga, que puede pertenecer al sistema internacional, al sistema inglés, pero que equivalgan a la misma medida. Por ejemplo, yo creo que aquí ya es más sencillo. Podemos convertir las unidades de metros a un equivalente a centímetros. O lo podemos hacer al revés, de centímetros a metros. O podemos convertir simplemente de metros a decímetros, a milímetros, a kilómetros, etcétera. Eso es convertir unidades, pasarlas a otro valor, pero que equivalgan a lo mismo. Por ejemplo, pues un metro equivale a 100 centímetros. Ya estoy haciendo una conversión de manera sencilla. Un metro lo transformo en centímetros. ¿A cuánto equivalen? A 100. Eso es convertir unidades. Si quiero, por ejemplo, también convertir de kilogramos a libras, también lo puedo hacer. Solamente necesito ver cuánto equivale un kilo en libras o una libra a cuánto equivale en kilogramos y con eso hago mi transformación, hago mi conversión. Puedo también convertir horas en otra escala de tiempo, lo puedo pasar a minutos, a segundos, a días, etcétera, y eso es convertir unidades, entre muchos otros ejemplos. Solamente aquí aclaro una cuestión importante. Solamente aclaro aquí una cuestión muy, muy importante. ¿Y cuál es?
que ustedes, jóvenes, ustedes deben de conocer o buscar las equivalencias entre unidades. ¿Por qué? Porque aquí en una clase no les puedo poner todas las chorrocientos mil equivalencias entre unas unidades y otras. No les puedo poner a qué equivalen los metros en centímetros, en decímetros, en milímetros, en kilómetros, en hectómetros, en decámetros. No les puedo poner todas esas equivalencias. No les puedo poner todo lo que equivale de kilogramos a miligramos, a gramos, a miligramos, a libras, etcétera. No les puedo poner todas. No les puedo poner todo lo que equivale una hora o en minutos o en segundos o en décimas de segundos, etcétera. Son un chorrocientos mil. No acabamos. ¿De acuerdo? Pero debemos nosotros conocer de manera, por cuestión de conocimiento general, debemos de conocer las más habituales, ¿de acuerdo? Y obviamente las que no conozcamos, me debo de poner a preguntarle al internet, ¿a cuánto equivale un kilo, por ejemplo, a libras? Ok, ya me dice la equivalencia, ya después, entonces ya aplico pues, las fórmulas para hacer la conversión, pero necesitamos conocer al menos las principales. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, debemos de conocer todo el mundo el que un metro nos equivale a 100 centímetros. Eso es conocer una equivalencia. Un metro equivale a 100 centímetros. Eso es. Ok, vamos a pensar que no lo conociera, que un metro equivale a esos centímetros. Bueno, le pregunto al internet, ¿cuánto equivale un metro en centímetros? Tanto. Y ya la cantidad de metros que me piden transformar a centímetros, pues ya aplico la fórmula que ahorita veremos más adelante. ¿De acuerdo? Pero reitero, no les puedo poner todas las equivalencias porque no acabamos nunca. ¿Vale? Bien. ¿Y qué es lo que debemos de hacer para convertir unas unidades a otras? Pues aplicamos algo que se le conoce factor de conversión. Vamos a ver en qué consiste. Un factor de conversión es una relación conocida entre dos cantidades que se expresan en diferentes unidades. Se usa en la llamada ecuación dimensional. Dicho en otras palabras, el factor de conversión no es más que conocer la equivalencia entre una unidad y otra. Como el ejemplo que puse anteriormente, un metro equivale a 100 centímetros. Eso es el factor de conversión. Esa es la equivalencia. Un metro igual a 100 centímetros. O 100 centímetros es igual a un metro. Eso es el factor de conversión. Eso es la referencia que tengo de a cuánto equivale una y otra. ¿Vale? Bien, y voy a aplicar esta fórmula que está aquí, que me dice que voy a tener la unidad a convertir, el valor que voy a convertir, no sé, el que yo quiera, lo voy a multiplicar por el factor de conversión, es decir, por lo que acabo de citar anteriormente, por la equivalencia. Y eso me llevará a la unidad buscada, me va a llevar a la respuesta. El factor de conversión se ordena de modo que se cancelan las unidades que quieren convertir y que quede la unidad que se busca. ¿Qué? Ok, vamos a explicar esa partecita. Me dice que el factor de conversión, ya dijimos, es lo que equivale un valor con respecto a otro. Ok, pero eso lo debo de expresar en forma de una fracción. Pero dice aquí que debo de colocar arriba de tal manera que se cancelen unidades. Ok, entonces ya con eso entiendo que voy a colocar aquí, por ejemplo, que fuera un metro y lo voy a convertir a centímetros. Entonces aquí es donde debo de colocar o si un metro va arriba o si los 100 centímetros van abajo o si es al revés, los 100 centímetros arriba o el 1 metro en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo? Pues fijándonos que queden de manera invertida. ¿A qué me refiero con esto? Que la unidad a convertir, que se va a multiplicar, si son metros, entonces los metros van a ir ahora acá abajo. ¿De acuerdo? Y ahorita lo vamos a clarificar con un ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Y entonces, reiterando, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Vamos a tener la cantidad de unidades a convertir. Lo que yo quiero convertir, lo voy a multiplicar
por la unidad buscada dividido entre la unidad a convertir, y eso me va a llevar a la unidad buscada. Y vean cómo se van a cancelar. Esta palabra de unidad a convertir se va a cancelar con esta. Por eso tienen como este guión aquí inclinado. Vámonos a los ejemplos de manera más clara y concreta y vamos a ver qué fácil está. Vamos a convertir metros a centímetros. Metros a centímetros. Y que me pidieran convertir 8.4 metros a su equivalente en centímetros. Reiteramos, ¿cuál es la fórmula que voy a utilizar? Esta, es la misma anterior. La unidad a convertir se multiplica por la unidad buscada entre la unidad a convertir y eso me va a llevar a la respuesta, a la unidad buscada. Entonces ya simplemente pongo los valores. ¿Cuál es la unidad a convertir? Los 8.4 metros. ¿Por qué los voy a multiplicar? Pues los voy a multiplicar. Dice aquí que por la unidad buscada entre la unidad a convertir. Ok. Nomás fíjense que como iban los metros arriba, ahora entonces pasan a estar aquí abajo. Y entonces aquí en este recuadro azul es donde voy a poner la equivalencia entre una unidad y la otra. Un metro equivale a 100 centímetros, pero a 100 centímetros le tocó estar en la parte superior porque es en la unidad a la que queremos encontrar los centímetros. Y en el denominador, pues va, entonces en este caso, el metro. Y bueno, entonces por eso aquí está 8.4 metros, se multiplica y esta es la equivalencia, 100 centímetros divididos entre un metro, porque estos equivalen a lo mismo. Y cuando haga esas operaciones, me va a llevar a la respuesta. Y bueno, pues entonces hago las operaciones. 8.4 se multiplica por 100 y se divide entre 1. 8.4 por 100, 840. Entre 1 a 840, ¿qué? Centímetros, que era lo que estábamos buscando. Y vean que aquí se canceló el metro con esta cantidad de metro. ¿Y qué quedó? El valor del centímetro. Por eso el centímetro se pasó para acá. ¿Vale? Y ya convertimos una unidad de medida a la otra. Y así de sencillo. Vamos con otro ejemplo. Ahora, ¿qué tengo ahí? ¿Qué dice la redacción? Que voy a convertir kilos a libras. Hago lo mismo. Voy a convertir 5.3 kilos a equivalente en libras. ¿Ok? Esta es la fórmula a utilizar. Ya la mencioné. ¿Cuál es la unidad a convertir? Aquí no lo dice. 5.3 kilos. Lo voy a multiplicar ¿por quién? Por la equivalencia entre estas dos unidades. ¿Ok? Como los kilos iban arriba y son los que quiero eliminar, entonces cuando pongo la equivalencia en forma de división, los kilos, la expresión de kilos va en la parte de abajo. Y en la parte de arriba van las libras. Entonces, arriba, o todo este recuadro azul es la equivalencia. ¿Qué dice la equivalencia? Que 2.20 libras equivalen a 1 kilo. Eso es a lo que equivale. Entonces, ya puedo hacer las cancelaciones. Cancelo aquí los kilos, los cancelo acá con los kilos. ¿Y qué me va a quedar? La palabra libras. Pero las operaciones me van a quedar el 5.3 multiplicado por el 2.20 y se van a dividir entre 1. Hago las operaciones, 5.3 por 2.20 y dividido entre 1 a 11.66, ¿qué? Libras. Y así de sencillo. Profe, ¿de dónde sacó esta equivalencia? ¿De dónde usted dice que 2.20 libras equivalen a 1 kilo? Ok. Pues le pregunté al internet. Eso fue sencillamente lo que hice. Le pregunté al internet a cuánto equivalía eso. ¿Y cómo fue que lo hice? Pues muy sencillo. Le pregunté aquí al internet. Aquí al internet, déjame. Quito esto. Convertir kilos a libras. Y ahí me dice, 1 kilo equivale a 2.20, 462 libras. Y ustedes me van a preguntar que por qué nomás utilicé hasta el 2.20. Bueno, para no cargar tantos decimales. Entonces, cuando alguna equivalencia tenga muchos decimales, ustedes tomen 2 o 3. Mientras más dígitos tomen, más exacta va a ser. Pero igual, sin ponernos tan quisquillosos, con unos
2 o 3 decimales después del punto decimal para que no hagan tantas operaciones. Con eso está bien, ¿vale? Y bueno, entonces, regresándonos aquí a la diapositiva, de allí fue donde obtuve el valor. ¿Por qué? Porque no puedo ponerles en esta explicación todas las equivalencias porque, reitero, no terminamos. Bueno, tercer ejemplo. Vamos ahora a convertir de horas a segundos. Me piden convertir 3.5 horas a su equivalente en segundos. Nuevamente está la formulota en la que me baso. ¿Cuál es la unidad a convertir? La unidad a convertir son 3.5 horas. La voy a multiplicar por, en este recuadro azul, es la equivalencia. Y resulta que la equivalencia dice que una hora equivale a 3.600 segundos. ¿Ok? Pero ¿cuál va arriba y cuál va abajo? Pues reiteramos, el que va abajo es la que se quiere cancelar. Esta se quiere cancelar estas horas, pues van abajo para que se cancelen con estas horas de acá del lado izquierdo. Y entonces en la parte superior nos queden los segundos. Si lo hiciéramos al revés, una hora y dividido entre 3.600 segundos, no nos va a dar. Porque no estamos colocando de manera correcta estos valores aquí en la fracción. Bueno, entonces no se les olvide. Siempre el valor que queremos cancelar, el que queremos anular, va en la parte de abajo. ¿Vale? Y entonces lo que queremos buscar es el que va arriba. Bueno, una vez hecho estas cancelaciones de las horas, ya nomás hago las operaciones 3.5 se multiplica por 3.600 y lo que me dé entre 1, que pues al dividirse entre 1 no hay ningún problema, prácticamente es nomás realizar la multiplicación. 3.5 por 3.600, hago mis operaciones en alguna parte de la hoja y me quedan 12.600 segundos. 12.600 segundos. Y ya, así de fácil convertir. Un último ejemplo. 4 ejemplos les traje. Último ejemplo. Vamos a convertir una velocidad de kilómetros por hora, la vamos a convertir a metros por segundo. Y observen que es una doble conversión. ¿Por qué una doble? Porque la cantidad de kilómetros la voy a pasar a metros. Y la de las horas a segundos. Y ustedes van a decir, caray, ¿y aquí cómo? Es una doble conversión. Se aplica la misma formulita. ¿Cuál? Esta que tengo aquí, que ya mencionamos varias ocasiones. Bien, vamos al ejemplo. Vamos a convertir que un vehículo vaya a 110 kilómetros por hora y lo queremos conocer su velocidad, pero expresada en metros por segundo. Fíjense cómo se hace. ¿Cuál es la unidad a convertir? Pues esos dichosos 110 kilómetros sobre hora. Sobre hora, kilómetros sobre hora. Ok. Fíjense, ¿qué más? Por, aquí está el por. ¿Qué me dice que voy a poner aquí? La unidad que quiero encontrar dividida entre la que voy a convertir. Entonces, fíjense, como quiero cancelar los kilómetros, van arriba, ¿sí o no? Pues ahora entonces en la fracción debo de ponerla ahora aquí abajo. ¿Para qué? Para que se puedan cancelar las palabras kilómetro y kilómetro. Entonces, ya no más, como lo voy a convertir a metros, pues el kilómetro, ¿a cuánto equivale el metros? A 1000. Esta es un primer... esta es una primera equivalencia. 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. ¿Ok? Pero como es doble, le debo de agregar otra multiplicación. ¿Por qué? Porque necesito ahora convertir la parte restante de los segundos a horas. Y ya nomás hago lo mismo. Las horas iban abajo, en la parte original, en la unidad a convertir original, iban abajo. Entonces ahora les corresponde ir arriba. Y los segundos aquí abajo. ¿Vale? Y ya ahí está la equivalencia. Una hora en la parte superior dividida entre los 3.600 que equivalen por hora. Y ya, vean cómo se cancelan. Las horas iban arriba, se cancelan, perdón, los kilómetros iban arriba, se cancelan con los kilómetros que quedaron abajo. Las horas iban abajo, se cancelan con las horas que quedaron arriba. Entonces, ¿qué me van a quedar de operaciones? 110 por 1000 entre
3,600 porque el 3,600 quedó abajo. Y aquí están las operaciones. 110 por 1000 entre 3,600. Y ya hago mis operaciones y me quedan a 30.55 metros por segundo. Así que si un vehículo se dirige a 110 kilómetros por hora, que por nosotros es como muy habitual imaginarnos si va muy rápido, si va muy lento, etcétera, como que es más o menos, todos los que hemos viajado en carro más o menos tanteamos esa velocidad a cuánto va, pues resulta que eso en metros por segundo es 30.55 metros por segundo. Es decir, ese vehículo avanza como 30 metros en un segundo. ¿Vale? Y ahí está un ejemplo de una doble conversión de manera muy sencilla. Ahora bien, su tarea número 6 del trimestre 3 es convertir unos ejercicios a su equivalente que yo les pida en la tarea. Entonces hay que ingresar a Classroom para imprimir la hoja o pasarla al cuaderno, contestarla, tomarle foto en sentido vertical, Fabián. Y a todos, en sentido vertical. ¿Por qué? Porque cuando la toman acostada, en Classroom no me permite girar las hojas para poder revisar yo esa tarea. Y no le entiendo entonces, porque no puedo girar la hoja en sentido vertical. Si no viene en sentido vertical, esa hoja yo lo voy a considerar como que no está, no tiene ningún acierto. No le voy a perder el tiempo con esas hojas que vienen en esa forma. Bueno, entonces ahí está, jóvenes. Voy a ponerles aquí en pantalla rápidamente su tarea, a ver si la alcanzan a vislumbrar. Por ahí, voy aquí nomás a recostar la hojita. Es su tarea número 6 y lo tienen en pantalla. Hay que leer el problema y convertirlo a la respuesta correspondiente. Como instrucciones dice que hay que resolver cada problema de conversión de unidades y cada respuesta correcta vale un punto. Nota, planteen y desarrollen el ejercicio como lo vieron en los ejemplos que les acabo de dar. Pero eso sí, la diferencia con ustedes conmigo es que ustedes sí deben de verse las operaciones aritméticas en su hoja para que tenga validez. ¿Cuáles son las operaciones? Yo quiero ver que ustedes en su hoja tengan escrito la multiplicación, bien resuelta la división o lo que se tenga que hacer. Yo en mis ejemplos, obviamente, ustedes vieron que no lo hice. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo de estar ahí ahorita resolviendo las multiplicaciones y todo, pero ustedes en su hoja sí deben de ir. Debe de venir, digamos que por esta zona su planteamiento, como la fórmula que les puse, y acá más abajito sus operaciones de multiplicación o de división hechas a mano. Nada de calculadora, o si no vienen, las operaciones van a perder puntos. Pues ahí está el problema 1, el automóvil viaja a 90 millas por hora, ¿a cuánto equivale a metros por segundo? Entonces ahí hay que preguntarle al internet a cuánto equivale una milla, por ejemplo, en cuestión de metros. Fernanda del segundo A quiere saber el tiempo que tarda de la escuela a su casa en Villamar. Si salió de la escuela a las 12:50 de la tarde, inmediatamente se va a su casa y al llegar observa que son las 13 horas. ¿Cuántos segundos tardó en realizar ese trayecto? Hay que resolver, hay que plantear y resolver. Y etcétera. Bueno, y aquí hay que resolver también este último problema. Profe, ¿Dudas, quejas, comentarios? nomás para avisarle que Violeta le estuve viendo su internet y ya no se pudo meter a la clase. De acuerdo, Jess. Muchas gracias. Bueno, dudas, quejas, comentarios. Está sencillo, ¿no? Profe, ¿Qué pasó, Edwin? yo tengo una duda. Hey, dime. Entonces ya, como la tarea que no le mandé, ya no se la puse. Si no la tienes mandada, mándala, pero la voz de ya, porque ya van muchos días que no la has entregado, ¿vale? Lo que le mencionaba nomás a Javier es que si ya mandaste una tarea, pero no la mandaste bien hecha, ya no hay oportunidad de ahora sí mandarla bien, porque entonces si no, todo el mundo va a decir, déjase la mando otra vez, se las vuelvo a calificar por segunda vez, les vuelve a ir mal y otra vez me va a decir, déjese la mando por tercera vez a ver si ahora sí está bien. No, pues no voy a acabar. Hay que hacer las cosas bien a la primera para no perder puntos, así de sencillo.
Y también los invito a que no sean incumplidos en las fechas y en las horas de entrega. Son muy flojitos de manera general ustedes de segundo A y B. Comparado con los de tercero, siempre me entregan muy puntuales los chavos de tercero, pero ustedes están dejando mucho que desear en su puntualidad de la entrega de tareas. ¿Vale? Si dice que máximo es hasta las 2 de la tarde, es hasta las 2 de la tarde, no hasta las 2 con 1 minuto. Eso ya es tarde. Es 2 de la tarde máximo. Bueno, ¿alguna cuestión del tema? ¿Duda? ¿Queja? ¿Nada? Bueno, entonces, pues, si no hay más, pues justo a tiempo, faltan 5 minutos para que se cancele la videollamada en Zoom, con la versión gratuita. Entonces, pues nos estamos viendo. No sé si la siguiente semana los vaya a citar nuevamente, porque va a depender de que si más o menos les fue bien en la tarea, creo que puedo pasarme a otro tema. Y pues hoy intentaré explicárselos. Caso contrario de que no les vaya bien en la tarea, entonces tal vez tenga que reforzar dejándoles una segunda tarea. Obviamente va a haber quien desde esta primera tarea la van a sacar bien, pero a lo mejor van a tener que volverla a hacer y pueden decir, ah, pues qué bueno, como ya la entendí, me va a ir nuevamente bien en esta tarea, en la segunda parte de la tarea. Pero va a depender de eso el que les cambie o no el tema la siguiente semana. ¿Vale? Bueno, entonces nos vemos. Cuídense mucho. Si no hay dudas, estamos viendo, estamos en contacto. Hasta la próxima. Adiós, profe. Hasta luego.